Bien, vamos a continuar nuestra discusión ahora utilizando lo que vimos en la sesión anterior para aplicar lo que habíamos encontrado a un tipo especial de superficies denominadas superficies cerradas. En términos sencillos, una superficie cerrada es aquella que puede de alguna manera separar algo interno de algo externo, ¿no? Por ejemplo, el cascarón de un huevo podría representar una superficie cerrada, ¿sí? Entonces, habíamos encontrado anteriormente que el flujo eléctrico en cualquier superficie era la integral de superficie del campo eléctrico, producto escalar, el vector normal por el diferencial de área o de superficie. ¿Correcto? Ya, vamos a tratar de hacer un pequeño dibujo que represente una superficie cerrada. Lo primero que tenemos que resolver es si escogemos el vector normal que podríamos llamar saliente o uno entrante. Igual que antes, pues obviamente vamos a tener solamente dos posibilidades. Vamos a decir, esta es una superficie cerrada, cualquiera, que define una región interior de todo lo demás que sería lo exterior, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. Podemos definir el vector normal como que va de adentro para afuera, o podemos definir el vector normal como que va de afuera para adentro. Lo que vamos a hacer es lo primero, y esto es una convención o una arbitrariedad, es decir, lo escogemos porque sí, porque así queremos. Voy a tratar de representar eso, diría, en este pedacito de la superficie, este es su vector normal, en este pedacito, este es su vector normal, su vector normal. ¿Correcto? Bien. El flujo eléctrico en una superficie cerrada, pues una superficie cerrada es una superficie cualquiera, tal como lo vimos anteriormente, simplemente que ahora esa integral de superficie se suele representar de la siguiente manera, ¿no? Porque se está integrando en una superficie cerrada, pero es exactamente la misma integral. ¿Correcto? Bien, hay que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una línea de campo, acá tengo un pedacito, ¿no?, de esa superficie, un diferencial de esa superficie, y qué pasaría si una línea de campo voy a dibujarlo así, es saliente, es decir, sale de la superficie por ese pequeño diferencial de superficie, pequeña área, ¿no? Entonces, enfocados acá, la pregunta sería, ¿el flujo eléctrico para ese pedacito de superficie es positivo o es negativo? ¿No? Entonces yo rápidamente me daría cuenta que si esa es la línea de campo, ¿no?, entonces el vector campo eléctrico es así, y el vector normal, pues voy a suponer que es así, ¿no? Y lo que me voy a dar cuenta es que el ángulo que hacen el vector campo eléctrico con el vector normal, ¿correcto?, es menor a 90 grados. Por tanto, el producto escalar, es decir, si yo encuentro el flujo, podría llamarle así, para esta superficie A sub i, ¿no?, el flujo sub i, si lo encuentro, según la relación que vimos en la sesión anterior, como producto escalar m por AI, ¿no? Claramente esto siempre va a ser positivo. La cuestión es sobre esta cantidad, ¿no? Si el ángulo es menor que 90 grados, pues claramente ese producto escalar me va a dar un positivo, ¿verdad? Ya, entonces, eso ocurre acá. Cuando la línea de campo eléctrico es saliente de la superficie, ¿correcto?, como lo estoy tratando de dibujar acá, pues lo que ocurre es que el n, el vector normal a la superficie, saliente, siempre lo estamos definiendo saliente, hace un ángulo, este de acá, menor a 90 grados con E. Por tanto, esta cantidad es positiva y el flujo eléctrico es positivo. Dicho de otra manera, el componente de flujo debido, ¿no?, el componente de flujo eléctrico debido a este pedacito es positivo.
Algo así no ocurre en el caso de que las líneas de campo eléctrico ingresen a la superficie cerrada por cierto pedacito de superficie, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que acá tenemos otro pedacito, pero que la línea de campo eléctrico es así, ¿no? Está entrando a la superficie, ¿correcto? Por acá. Entonces yo diría, el vector normal siempre es saliente, tendría que este es n, y tendría que E es así, ¿no? Campo eléctrico, porque tiene la misma dirección que la línea de campo, como sabemos. Bien, entonces lo que va a suceder acá es que el ángulo que hacen n con E va a ser mayor a 90 grados, por tanto, ese producto escalar va a ser negativo, ¿sí? Y el flujo eléctrico me saldrá negativo. Dicho de otra manera, el flujo eléctrico debido, ¿no?, a una superficie, a una pequeña superficie por la cual ingresa una línea de campo eléctrico, es negativo, ¿sí? ¿En qué caso podrá ser cero? Pues, ¿en qué caso el flujo podrá ser cero? Esto es diferente de cero siempre. El campo podría, si el campo es cero, pues me va a dar un flujo de cero, ¿no? Pero en caso de que el campo no sea cero, también hay otra posibilidad de que ese flujo me dé cero. Y esa es cuando E con N son perpendiculares, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, voy a borrar esto, esta línea de campo, y cojo por acá una superficie, un pedacito de superficie, ¿sí? Yo voy a ver que la normal es así, el campo eléctrico es así, y hacen 90 grados, ¿verdad? Y por tanto el producto escalar será cero, ¿no? Es decir, el flujo eléctrico de ese pedacito es cero. Entonces vamos a diferenciar tres casos. Dentro de toda la superficie van a haber pedacitos en los cuales las líneas de campo salen, como el de acá, van a haber pedacitos donde las líneas de campo entran, y van a haber pedacitos como el de acá donde las líneas de campo ni entran ni salen, simplemente pasan, por así decirlo, ¿no? En este caso, el flujo eléctrico de ese pedacito será positivo, en este caso el flujo eléctrico de ese pedacito será negativo, y en este caso el flujo eléctrico de ese pedacito será cero.